Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Gracias por permitirme estar y llegar hasta sus hogares. Hoy quiero llevarles la palabra acerca de tener una mayor relación con el Señor. Quiero comenzar leyendo el Salmo 18, versículo 6. Dice así: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios es omnipresente. Él está en todos lados y Él escucha todo. Nosotros los creyentes estamos seguros que cuando oramos, Dios nos está escuchando. Pero hoy quiero ir más profundo con el tema de la relación con Dios. Y me incomoda cuando lo que leo dice que Dios a algunas personas les contesta: no les conozco. La Biblia nos lleva a realizarnos la importancia que tiene la oración en el ser humano. La oración, la relación del ser humano con Dios. La oración te lleva a relacionarte con Dios. Es tan íntima que bíblicamente nos dice que Dios escucha nuestra voz y por lo tanto Él reconoce la voz de cada uno de nosotros. Vea, mis hijos cuando llegan a la casa y abren la puerta, yo pregunto: ¿quién es? Y ellos responden: soy yo, reconociendo que nosotros reconoceremos sus voz. Solamente dicen: soy yo. Tomando esto como base, existen 3 pasajes bíblicos donde Dios nos revela que Él reconoce la voz de los que claman y de aquellos que no tienen una relación con Él. Aquellos que solo tienen una religión y no una relación se llevarán una sorpresa al llegar al cielo. Vea, y estos son los 3 pasajes de los que quiero hablar. Lucas capítulo 13 versículo 25 dice así: Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y luego le llama hacedores de maldad. En el Mateo 25:11 dice así: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el tercer pasaje está en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Jesucristo hablando dice de esta manera: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos 3 pasajes, hermanos, Jesús declara enfáticamente que habrá muchos dentro de la iglesia que servirán solo de nombre y creerán que son siervos de Dios, pero que en realidad Dios nunca les conoció. Para escapar de este engaño de estos últimos días y de los afanes de la vida, los dirigentes de las iglesias, nosotros como pastores, constantemente estimulamos a nuestros hermanos en Cristo a la oración, a la búsqueda de Dios en la palabra. Pero son pocos los que se ajustan y le dan el valor a los estudios bíblicos y a la lectura de la palabra. Los demás creen que están haciendo el bien y lo que están haciendo se están mintiendo a sí mismos. Vienen los domingos, pero durante la semana no leen la Biblia, durante la semana no buscan de Dios, no le ponen interés a los estudios bíblicos, no le ponen interés cuando hay un llamado a la oración o al ayuno. No quieren, bíblicamente diría, no quieren negarse a sí mismos y tomar la cruz, porque para ellos quizás piensen que es un fanatismo. Esos son engaños del mismo Satanás que está trayendo nubladas las mentes de los creyentes. El punto es: no se debe considerar el éxito ministerial que tú eres creyente con la norma de ser cristiano o de ir
un solo día a la iglesia o leer la Biblia una sola vez por semana. Ser cristiano, hermano, hermana, se requiere ajustar nuestras vidas a los planes de Dios. Lucas 9:23, lo voy a leer, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aprendo que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida es no solo creer la verdad del Evangelio, sino también dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. La enseñanza es que cada día optar por negarse a sí mismo o vivir para satisfacer sus propios deseos egoístas. Esa opción determinará el destino eterno de cada persona. Estas personas que creyeron que iban al cielo, que acabamos de leer, se toparon que la puerta estaba cerrada. Nunca ajustaron sus vidas a lo que Dios reclama. Observen que cada vez que Dios habló a otras personas en lo que dice la Biblia, estas personas respondieron ajustando sus vidas al plan de Dios. Sus vidas debían armonizarse y ajustarse, y luego Dios llevaba sus planes y propósitos. Realizar los planes, realizar los ajustes de su vida a Dios es muy decisivo, hermano, hermana, hermano que me escucha. Tiene que haber un cambio. En el que no estudia la palabra de Dios no tiene una relación con Dios. Cree en su conciencia que Dios tiene que ajustarse a sus vidas, a esa vida vacía que lleva, cuando lo que Dios desea es librarla de esa vida vacía que lleva y proveerle una vida de abundancia que tienen los que le sirven a Dios. Cuando usted cree que la palabra de Dios es una pérdida de tiempo, cuando usted cree que ir a orar es solamente 30 segundos, eso es lo suficiente, usted está siendo engañado por el diablo. Satanás le confunde la mente y le pone una nube negra sobre su vida, de manera de que Dios se tiene que ajustar a lo que usted está haciendo. Mentira del diablo. Dios desea que usted y yo nos ajustemos a Dios, que nos neguemos a nosotros mismos y que le busquemos a Dios en oración, en clamor, para que Él pueda realizar sus planes y propósitos que Él tiene, y de esa manera trabajar Dios en usted y en mí. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador de su vida, debe haber el Espíritu Santo tocado su vida y empezar a realizar cambios que vienen de adentro para afuera. Usted no puede quedarse donde está y a la vez ir con Dios. Vean, cuando yo voy a cocinar, que no lo hago muy seguido, el cocinar huevos con tomates y cebolla, eso no lleva muchos ingredientes. Pero si cuando quiero hacer un plato delicioso, una pasta, fettuccinis con pechuga de pollo, berenjena con queso, esto lleva más ingredientes, lleva más tiempo, se necesitan otros utensilios en la cocina, se necesita saber dónde están los ingredientes de que se ocupan. Tienes que conocer la cocina, de lo contrario no sabrás dónde están los ingredientes, dónde están los utensilios, y básicamente yo me pierdo en mi cocina. No sé dónde mi esposa guarda el pelador de papas, ni de dónde pone la olla de presión, o el raspador del queso, o los guantes del horno. Y mi esposa se molesta diciendo que viviendo en la misma casa, yo no encuentro los ingredientes. ¿A dónde voy con esto? Que usted, como yo, podemos estar en la iglesia por muchos años y aún no conocer a Dios. Lo mismo responde Dios a aquellos que creyendo que están en la iglesia, Dios les conoce. Y Dios les dice, nunca les conocí. Es lo que me está diciendo mi esposa. Estás en la cocina, en tu propia casa, y no sabes dónde están los ingredientes, no sabes dónde están los utensilios. Podemos estar en la iglesia, podemos estar con los hermanos, tener una buena relación con los hermanos y no conocer al Señor de la iglesia. Cuando Dios le habla, revelándole lo que Él tiene, los planes que Él tiene para usted, esa revelación es una invitación de Dios para que usted se ajuste a los planes que Él tiene para usted.
Estos ajustes le preparan a la abundancia. Usted no puede continuar la vida como siempre o quedarse donde está y a la vez seguir a Dios. Este ajuste lo lleva a negarse a usted mismo. El punto central es: ¿está usted dispuesto a ajustarse a Dios? ¿O usted piensa que Dios tiene que ajustarse a su vida? Lo que estoy hablando lo confirma la Biblia. Dios reconocerá su voz, reconocerá su persona porque usted ha estado íntimamente relacionado con Él. Vea, lo que sucedió con las personas que Dios les reconoció, que Dios reconocía su voz, lo dice la Biblia. En Noé, por ejemplo, Noé no podía continuar su vida como siempre y al mismo tiempo construir el arca. Vea el caso de Abraham. Abraham no podía quedarse en el lugar donde él había nacido, en el pueblo de Harán, y a la vez ser padre de la nación en Canaán. Vea Moisés. Moisés no podía permanecer en el desierto como pastor de ovejas y a la vez presentarse ante el faraón. David tuvo que dejar su rebaño para ir a pelear contra Goliat. Pedro, Juan y Santiago dejaron sus barcas y dejaron su negocio de vender pescado para seguir a Jesús. Pablo dejó su religión como fariseo y se fue a predicar el evangelio a los gentiles. Cuando usted aceptó a Jesucristo, ¿qué dejó de ser usted para seguir un seguidor de Jesús? Cada uno de los que han seguido a Jesús fue necesario que hicieran unos ajustes en su vida. Cada uno de los que recibieron a Jesús tuvieron un cambio que los impulsó a cambiar. Y estos cambios para algunos fueron enormes, para otros fueron desafiantes, pero estaban convencidos que la vida eterna valía la pena. Jesucristo lo puso de esta manera. En Mateo 13:45, Él dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto me lleva a la pregunta: ¿cómo considera usted el reino de Dios? ¿Como una perla de gran valor que vale la pena ajustarse y realizarse para vivir la nueva vida en Cristo? ¿O considera que no es de mucho valor y que puede encontrar otra perla en otro lugar? De acuerdo a la respuesta que usted dé, así es lo que vale el cristianismo para su vida. El pasaje que leímos, y lo voy a volver a leer, que está en Mateo 7, del 21 al 23, dice el Señor Jesús hablando, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo Dios no podrá conocerme?, diría usted. Lo mismo que me pasa a mí en la cocina de mi casa, que estando en mi propia casa no conozco dónde están los ingredientes para cocinar, no conozco dónde están los utensilios o todo lo necesario para realizar un plato de comida. Lo mismo me puede suceder a mí, creyendo que voy para el cielo y no tengo los instrumentos, no tengo la relación necesaria y los ajustes necesarios para tener una relación con Dios. No hemos hecho los ajustes necesarios para pagar el precio de la perla de gran valor. El resultado es: tienes un cristianismo vacío, tienes un cristianismo de vida vacía y esto te lleva a la decepción y es una vida desperdiciada. Una vez que usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted demuestra con su fe a través de lo que hace. Siempre es necesaria una acción. Esta acción demanda hacer importantes cambios en los cuales centraremos nuestra atención en el reino de Dios. Su obediencia, hermano, hermana, que me escuchas, también formará parte de esta acción. Los ajustes y la obediencia al Señor tienen un precio para usted y a los que le rodean. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a pagar ese precio? Hace 3 años
nos hablaron de un joven de la iglesia El Faro, que se encuentra en Ciudad Barrio, El Salvador. Este joven estaba tratando con los jóvenes de la iglesia, no lejos de la ciudad, en las montañas. Había un pastor del cantón que se llama El Junquillo, que había renunciado a esta iglesia porque estaba en una zona precaria, en una zona pobre, y los asistentes de la iglesia eran muy inconstantes. Repentinamente esta iglesia se quedó sin pastor. El joven del cual les estoy hablando, que era de la iglesia El Faro y que estaba casado y también tenía una niña de 18 meses, decidió aceptar el pastorado aún con los desafíos. Los primeros 3 meses de su estadía de este joven en la montaña, su hija se enfermó de neumonía. Estaban rodeados de precipicios y el desaliento de la población era grande. Sin embargo, este joven pastor renunció a lo que tenía, renunció a la comodidad que le rodeaba y se fue a pastorear. Como iglesia decidimos, cuando supimos de él, decidimos irle a visitar y ayudarle. En la visita que le hicimos, él nos contaba los desafíos que estaban teniendo y cómo ellos estaban peleando con ellos mismos para poder ganar nuevas almas y poder distribuir el evangelio en todos esos lugares de las montañas. Lo que me sorprendió fue esto: no había en el joven una palabra de queja, habían palabras de ánimo, palabras de alegría, que estaban trabajando en la obra del Señor. Esta declaración del joven pastor nos abrió los ojos a nosotros al compromiso que él tenía como pastor. Fue necesario para el pastor y su joven familia realizar enormes cambios y eran desafiantes. Debieron cambiar sus planes y preferencias, negarse a sí mismo, negar sus metas e ideales, aún sus propios anhelos, y dedicarse a los planes de Dios. Mientras otros venden todo lo que tienen para comprar la perla de gran valor, hay otros cristianos que no le ponen el valor necesario a lo que es el cristianismo y viven un cristianismo barato, creyendo que van para el cielo. Y esta es la intención al predicar esta palabra, que nos despertemos, que pongamos en nuestro corazón el desafío de ser buenos creyentes, que el desafío de buscar de Dios. Permítame que le hable de esta manera. Dios quiere hacer un plan contigo y tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto a darle el valor de lo que vale el cristianismo? El evangelio costó la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el único modo de que usted y yo podamos ir al cielo es a través de la sangre, a través de la muerte de Jesucristo, y esto tiene un gran valor. Probablemente hoy en día hay algunos que estén pensando como aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo: permíteme, Dios, permíteme, Jesús, ir a despedirme de mis padres, y cuando después que ellos hayan muerto, yo te seguiré. Y Jesucristo le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Le estaba diciendo, el cristianismo tiene mucho más valor, tiene mucho más valor a la vida de las personas. La prosperidad y el amor de las cosas de este mundo pueden tentarte a negar el valor del cristianismo, pueden tentarte a abandonar la iglesia. El amor por el dinero y las posesiones pueden llegar a convertirse en un sustituto que evita tu relación con Dios. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6:24: no podés servir a Dios y a la riqueza. Esto me lleva a decir, este será un ajuste importante que usted y yo debemos realizar para tener una relación correcta con el verdadero Maestro. La pregunta donde nos lleva esta predicación es esta: ¿reconocerá Dios tu voz cuando llegues al cielo? ¿Reconocerá Dios que eres tú cuando llegues al cielo? ¿O te contestará el Señor: no sé de dónde sois, de cierto os digo que no os conozco?
O tal vez le responda como le dijo a los otros: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra bíblica nos compromete y nos enseña que hay muchos creyentes dentro de la iglesia que creen que están sirviendo a Dios, pero no tienen una relación con Dios y Dios no les conoce. No es que sepa quiénes son, porque usted dirá: Dios conoce a todo el mundo, y yo le digo amén. Pero la Biblia me está señalando de que muchas personas se van a sorprender que no van a llegar al cielo, porque Dios no les contesta. En cambio, a otros les contestará de esta manera: bien, buen siervo, fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El punto a reflexionar es: ¿qué relación tienes con Dios? ¿Tú consideras que ir a un estudio bíblico, estar en ayuno y leer la Biblia es pérdida de tiempo? ¿Tú consideras que buscar de Dios e ir a recibir una palabra fuera de lo que es el domingo te quita mucho tiempo y que eso te lleva al fanatismo? Considéralo, porque estás tomando el evangelio a muy poca estima. Considera lo que viene adentro de ti y cuál es tu respuesta. Y Dios conoce la respuesta. Dependiendo de tu respuesta, así puedes entender si Dios reconoce tu gozo. Las 5 vírgenes que tocaron a la puerta de su Señor, ellas estaban seguras que se les iban a abrir la puerta. Qué sorpresa se llevaron cuando oyeron que el Señor no las reconoció. Si tú no tienes una relación con Dios en una manera íntima y no haces ningún cambio para ajustarse al plan de Dios, no te sorprendas, hermano, hermana, cuando oigas: nunca te conocí. Déjame terminar diciéndote: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar la invitación de Dios. Acéptale y arrepiéntete de tu estado tibio que llevas y ante la salvación de Dios, de no tomar en cuenta lo que Dios tiene para tu vida y poner en poco valor lo que Dios hizo mandando a su Hijo a esta tierra, vivir entre nosotros y morir en la cruz por ti y por mí. Él pagó el rescate para que nosotros viviésemos como hijos del Rey, como Dios lo ha planeado. Él desea hacer los planes para tu vida y para mi vida, pero esto nos lleva a una relación íntima con Él. ¿Reconocerá Dios tu voz? Que Dios bendiga tu vida, que tengas una semana prosperada y puedas abundar en reconocer esta palabra, que puedas meditar creyendo que Dios tiene un plan para tu vida, pero que un cristianismo pobre, una visita una vez por semana a la iglesia, no te dará salud espiritual. Te va a enfermar y te vas a decepcionar. Busca a Dios hoy que tienes la oportunidad. Busca a Dios durante la semana, leyendo la palabra, orando con los hermanos, invitando a otros, trayendo a otros, invirtiendo tu tiempo en la lectura bíblica. Ven a los estudios bíblicos, pégate al ayuno y a la oración y Dios empezará a obrar. Que tenga una semana próspera y bendecida en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana. Amén.